Hola, buen día a todas y todos. Vamos a hablar hoy del proceso de espectacularización de la política y tenemos que hacerlo después de ver ese show del debate entre Donald Trump y Joe Biden. Bien, para hablarlo tenemos que hablar de la política, ¿no? Y para eso vamos a referirnos a la política en cómo lo entendían los antiguos, principalmente los griegos, ¿no? Política viene de polis, ciudad, y esto es importante porque para los griegos la ciudad es algo que se contrapone a la barbarie. Civilización versus barbarie. Y es así porque para ellos es a través de la ciudad en donde nosotros como seres humanos vamos a evolucionar, a trascender, ¿no? Y es a partir de la ciudad, de la vida en comunidad, que vamos a adquirir la justicia, la virtud y en general el buen vivir. Por lo tanto, la política es algo muy serio. Y la política es el arte de gobernar los asuntos públicos. Y es un arte, en primer lugar, porque tiene que ver con el uso del lenguaje, el uso de la palabra y la exposición de los razonamientos. Porque es a través del uso de la palabra, del lenguaje, que nosotros exponemos las ideas, las propuestas, las cuales se ponen en debate, en discusión, en diálogo, y una vez superado esa etapa de diálogo, debate y discusión, se toma la decisión sobre lo que se considera más adecuado para la comunidad política. Pues bien, ¿cuál es la realidad hoy de la política? Parece que está bastante alejada de esto y nos acercamos a una política fanática, ¿no? Al fanatismo político, a una especie de hinchas de fútbol. Eso por una parte. Por la otra, la cuestión, se desprende de esto que la cuestión pública deja de importar y principalmente se entiende la política sobre intereses o muchas veces sobre intereses privados y no sobre el interés público. Así entrar a la política es una especie de ganarse la lotería y no se entiende el hacer política como una cuestión de vocación de servicio público. Y esto es importante. Lo segundo es que nos acercamos o estamos sumergidos en una democracia de audiencia. La democracia de audiencia tiene desarrollos asimétricos en cada una de las democracias, ¿no? Así, desaparece hasta cierto punto el concepto de ciudadano y nos centramos en el concepto de la audiencia y por lo tanto a la audiencia se le sondea. Y esto es importante porque de ahí se desprende eso de proponer o hacer propuestas políticas para ganar campañas y no ganar una campaña para aplicar propuestas políticas. Y la lógica es muy diferente, ¿cierto? Lo que está ocurriendo entonces en la actualidad es el vaciamiento de la política, de las propuestas, de las ideas, del debate, de la discusión, y simplemente reemplazarlo por emociones, por la política de las emociones, por mover las emociones al máximo. Bien, ¿qué vimos en el debate de Donald Trump y Joe Biden? Si bien hay muchas cosas para analizar, vamos a hablar de tres elementos que consideramos lo principal, sobre lo cual pivotó el discurso y la comunicación de Donald Trump. Lo primero fue el ataque al mensajero. Y esto porque es tan importante el mensajero como el mensaje. Si el mensajero está desprestigiado, el mensaje lógicamente pierde efectividad. Por eso vimos a Donald Trump atacar personalmente a Joe Biden. Lo segundo es el uso de la estratagema número 8, que es hacer que el contrario se ofusque, pierda el control, porque así este no es capaz de debatir con soltura, ni expresar sus ideas elocuentemente. Y el tercero es la estratagema 18, Schopenhauer, que dice que si advertimos que nuestro contrario, nuestro oponente va a vencernos, debemos cortarlo por todas las maneras. Debemos interrumpirlo, no permitirle que siga avanzando, interrumpirlo y desviar la atención. Y esto fue lo que vimos por todas partes. Pues bien, pero ese proceso de espectacularización de la política, de show de la política, es algo que se aplicó en Colombia y se sigue aplicando. Vamos a ver. Cuando ganó el señor Iván Duque, lo que ocurrió ahí fue ese proceso de show, de show político y de espectacularización de la política. Una de las características también de la democracia de audiencia es que la idea, el partido y la propuesta pierden relevancia para ganar la relevancia el personaje. Así el voto se centra única y exclusivamente en despertar confianza personal, en empatía, en confianza o desconfianza. Y eso fue lo que vimos. Y vimos a un Iván Duque dando cabecita a un balón, tocando la guitarra o haciendo trucos de magia, ¿cierto? Y este proceso de polarización y espectacularización de la política, quizás los responsables son, en gran medida, si no los únicos, los medios de comunicación.
¿Por qué? Porque son estos los que se encargan de crear confianza o desconfianza. Esto lo vimos, se creó confianza alrededor de eso, de un personaje tocando la guitarra y dando cabeza a un balón, y se creó desconfianza hacia el principal candidato de la oposición. Pero esa espectacularización de la política la vemos aún hoy en día. La vemos cuando se hacen public reportajes a la primera dama hablando de un país idílico, ¿cierto? Cuando la realidad es que nuestro país ocupa el 5º puesto a nivel mundial en más casos por COVID-19. Y somos el país, nos ubicamos en el número 14, en el renglón 14, como país con más número de muertes a nivel per cápita. Pero esto no estamos hablando, porque se elimina la política, porque los medios de comunicación no están cumpliendo ese papel fiscalizador y su responsabilidad social, no están cumpliendo una labor crítica y una labor de progreso que ayude al progreso de la sociedad. Por el contrario, simplemente son caja de resonancia. Sin embargo, creo que las movilizaciones, la juventud en general, hay un nuevo despertar que cada vez nos acerca a hacer de Colombia una república democrática. Por eso estoy convencido que más pronto que tarde lograremos hacer de Colombia una república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.